comienzo a la sesión del Pleno Extraordinario de hoy día 23 de julio de 2025 con un único punto en el orden del día, que es el expediente 8199/2025, solicitud del Grupo Municipal Socialista de celebrar un Pleno Extraordinario para aclarar la situación de las obras de reforma de la Plaza de Europa y su parking. Señor secretario. Buenos días. La propuesta que somete a la consideración del Pleno sería, primero, recuperar el control y el impulso municipal para la realización de todos los pasos administrativos necesarios para sacar a licitación la ejecución de los trabajos que conduzcan a la reapertura del aparcamiento de la Plaza de Europa en el menor tiempo posible. Segundo, crear una comisión especial donde estén representados todos los grupos municipales, donde se compartan todos los pasos administrativos para la reapertura de los aparcamientos de la Plaza de Europa y la realización de toda la obra, incluyendo la accesibilidad universal en todos los espacios de uso público. Tercero, instar el compromiso del Cabildo y el Gobierno de Canarias para apoyar económicamente las obras de la Plaza de Europa. Y cuarto, facultar al señor alcalde para que disponga lo necesario en orden a materializar el presente acuerdo. Muchas gracias. Antes de comenzar con el debate, hemos establecido, tal como sucedió en el pleno extraordinario que celebramos anteriormente, hace ya casi semana, un primer turno de palabra para el grupo proponente de 10 minutos, una réplica, un primer turno de palabra para el grupo de gobierno también de 10 minutos, una réplica de 5 minutos por parte del grupo proponente, lo mismo para la réplica del grupo de gobierno y un cierre para el grupo proponente de 3 minutos. Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Proponente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, primero la propuesta de los tiempos es suya, señor presidente de la Corporación. Hemos acordado días, si usted me hubiese invitado, como hacemos habitualmente, para acordar los tiempos en un pleno extraordinario que ha pedido este Grupo Municipal. Sin embargo, yo voy a aceptar los tiempos porque sí fue lo que acordamos en el pleno de celebración del pleno extraordinario, que sería lo más correcto para empezar. El Grupo Municipal Socialista, dentro de sus funciones de fiscalización y también de las oportunidades que le permite la ley, se ha visto obligado a presentar esta solicitud de celebración del pleno extraordinario ante lo que nosotros consideramos un silencio inexplicable. Y sin ninguna duda, lo que bajo nuestra consideración es también la falta de transparencia de un gobierno conforme al Partido Popular, Asamblea Ciudadana Portuguesa y Coalición Canaria. Desde octubre de 2024, los asistentes aquí, la ciudadanía en general, cualquier persona que pueda seguir las redes institucionales y la prensa, porque se hizo además de comunicación, desde hace más de 9 meses se anunció con nota de prensa incluida, como decía, que Sagurpa ya era medio propio personificado del ayuntamiento, afirmando en aquel momento que este acto administrativo, que vino a pleno también por urgencia, permitiría acelerar el proceso para la remodelación del parking de la Plaza Europa con la vista puesta en su pronta reapertura. Después se ha expresado totalmente lo contrario y por lo tanto para nosotros han sido 9 meses de parálisis, de silencio, donde además el gobierno no ha explicado ni qué ha pasado y parece que tampoco tiene la menor intención de hacerlo. Y digo la menor intención de hacerlo porque ante la última información tampoco se da cuenta qué ha pasado con Sagurpa. Por todo ello nos vimos obligados a la celebración de este pleno monográfico que forzara al gobierno municipal a explicar, porque hasta ahora ocultaba con preguntas muy claras y sencillas como qué pasa con Sagurpa, a qué se debe un nuevo retraso a las actuaciones administrativas necesarias para poner en marcha el proceso de licitación de las obras de reforma que permita la reapertura de declaración clave en la movilidad de la ciudad, como es el aparcamiento de la Plaza Europa. Sagurpa dio el paso, Sagurpa se retiró, Sagurpa realmente como empresa conocíamos una empresa que gestiona aparcamientos pero que no hacía obras de aparcamiento. Recordarles a todos que evidentemente nosotros asumimos la responsabilidad que debido al estado de degradación que venía experimentando la Plaza Europa y sus instalaciones de aparcamiento, nos vimos obligados al cierre de estas infraestructuras, sobre todo con la garantía de salvaguardar la seguridad de sus usuarios. Y esto, como bien saben, ocurrió en marzo del 2024. Sobre todo tras la formulación de un informe municipal que informaba de la situación precaria, pero sobre todo porque, como bien conocen probablemente todos los presentes, el informe dejaba claro el incumplimiento en materia de incendios. Se evacuó por el área, en este caso, de gestión, no de obras públicas, porque habíamos recibido de Ciudad Sostenible el informe. Ese
esa posibilidad para buscar alguna intencionalidad de reapertura parcial que por un lado nos proporcionara seguridad tanto jurídica como el uso que pudiera hacerse de esta infraestructura, ¿no? Esta solución o esta buena intención por parte del área gestora concluyó en un informe diciendo que no era posible ninguna apertura parcial, por lo que desde el momento quedábamos ya a expensas y a la espera de que el área que tiene las competencias de obras públicas y que por lo tanto también la propia oficina con todos los técnicos municipales dieran paso para encargar la actualización de precio del proyecto que teníamos hasta ahora y que, como bien saben, el último informe había sido del 2021 para llevar a cabo la reforma y poder proceder a su licitación. Cabe recordar además que pese a la gestión del parque en el área del patrimonio, cualquier paso fue y sigue siendo una competencia del área de urbanismo, y pasaron los meses y nada ocurría en el área de ciudad sostenible, hasta que llegó la moción de censura en agosto del 2024 y un mes después pues vimos cómo se anunciaba que la espera había acabado y, como mencionábamos anteriormente, se recurría a una fórmula que nosotros incluso de forma sorpresiva tuvimos nuestras dudas, pero esperábamos ver si realmente el gobierno había encontrado alguna solución que no tuviera que esperar por los pasos que tenía que dar el área de obra de este ayuntamiento. Y digo que esperábamos y de forma sorpresiva, a pesar de que hicimos gestiones y desde el propio ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desconocían que el encargo del puerto también tuviera que ver más allá de la posible gestión del parking con la obra. Y además preguntamos, ¿hay alguna intencionalidad en pleno para que Sagulpa luego gestione un parking que hemos recuperado para la gestión municipal, incluido su personal y por lo tanto los ingresos que generaba el aparcamiento para este ayuntamiento? Desde el Grupo Municipal Socialista, este silencio para nosotros es estimatorio también de un grado de desidia que tenemos que denunciar y que define también la acción de un gobierno que en su momento pidió un titular a una realidad. Y nosotros, como oposición, ni podemos permitirlo, ni vamos a permitir, y por eso apelamos hoy en este pleno a esa responsabilidad para que apoyen los puntos y los acuerdos, que es lo más importante del debate. Un debate que hemos traído de forma, como digo, a un pleno extraordinario para, sobre todo, poder escuchar al gobierno municipal, dado que en algunos de los ruegos que hemos hecho con anterioridad, si se fijan en las actas, creo que la respuesta tiene tan solo una frase. Por lo tanto, hoy hemos vuelto, y gracias a ese único ruego o contestación, en la que ni siquiera aprovechando las comisiones informativas para poder hablar del cambio de rumbo, del cambio de gestión o incluso para reconocer, oye, nos hemos equivocado, hicimos este anuncio, creíamos que Sagulpa lo puede hacer y resulta que no, que nos equivocamos y no pasaría nada si el gobierno anunciara que en ese momento la preferencia para decir que nosotros éramos malos y los nuevos eran buenos, pues hacía llegar a ese tipo de conclusiones, sabiendo que además de los que pretendían ser malos, el responsable seguía siendo malo, pero ahora con los que pretendían ser buenos. Pero hay que recordar además que precisamente ese mismo área, y por lo tanto la persona responsable de la misma teniendo esas competencias, ahora con quizás la voz menos alta y decidida, habla de que va a ser el Cabildo el que tiene las competencias para sacar adelante esta obra. Nosotros en ese mismo mes, en el mayo, fue, como digo, después de estos 9 o 10 meses después de ese anuncio, cuando nos enteramos que el ayuntamiento va a remitirse a la capital, a Santa Cruz, al Cabildo, para formalizar un contrato de apenas menos de 15.000 euros para actualizar los precios de ejecución de un proyecto. Y yo y nosotros estamos muy convencidos que todos nos podríamos preguntar por qué necesitamos recurrir al Cabildo de Tenerife para hacer un contrato menor de menos de 15.000 euros. Pero además, creemos que esto no es una foto positiva para la ciudad, porque ya sabemos lo que ocurrió en este municipio cuando gobernaban otros y las cosas se decidían desde el Cabildo. Algo que, por cierto, para el concejal, que ahora no le preocupa tanto, le preocupaba muchísimo en aquel entonces, tanto que recuperamos las competencias de licencias urbanísticas del consorcio para que el protagonismo siempre estuviera en este ayuntamiento y no se decidieran las cosas
desde Santa Cruz. Por lo tanto, para nosotros es importante este pleno para escuchar al gobierno, para también intentar tener un debate constructivo, legal y comprometido con esas intenciones del gobierno, del papel que va a jugar, como digo, el propio ayuntamiento, y no vernos con anuncios como hemos conocido a lo largo de muchísimos años, de obras que no suceden o de compra del patrimonio que tampoco se determina a pesar de estar 15 o 20 años anunciando. Nosotros, y digo nosotros, los portugueses, al menos los que nosotros representamos, debemos conocer que el futuro de la ciudad se decide aquí, se administra en el Puerto de la Cruz, o por el contrario, vamos a volver a ver a un presidente, en este caso a una presidenta de Cabildo, como fue en su momento Carlos Alonso, pasear por el puerto como si fuese el alcalde de la ciudad, delegándole las competencias y las obras más importantes de este municipio. Con esta propuesta, nosotros, y como puede verse en los puntos, que es quizás lo más importante de todo el debate, lo que pedimos es que se retome la actividad y que el impulso administrativo lo haga y se recupere el papel protagonista y que no se renuncie de forma lamentable a hacer uso de las competencias, porque de otra manera no vamos a poder justificar que precisamente la ley de urbanismo tiene fondos, partidas económicas y tiene la competencia de las obras municipales. Por lo tanto, y concluyo, creo que sin excederme en el tiempo que se me ha puesto a disposición, en los puntos de acuerdo. Aprobar, recuperar el control y el impulso municipal es fácil aprobarla porque significaría que aunque se diera un primer paso, se recogiera ese guante tendido por parte de la administración insular y se volviera de nuevo a generar la acción en el ámbito municipal. El punto número 2 que solicita o que pide crear una comisión especial donde estamos representados los grupos municipales, esto es fácil. Y es tan fácil y pretendemos traerlo como punto de acuerdo porque sabemos y conocemos que durante estos meses la comisión informativa se ha dicho sobre el parking de la Plaza Europa ser, y eso lo recoge las actas de las propias comisiones informativas y por lo tanto estamos pidiendo o creando, solicitando la posibilidad de tener una mesa concreta para hablar de esta obra. Y no obviamos en el punto número 3 que recuperando ese protagonismo en el ámbito municipal instemos al Cabildo y al Gobierno, pero para que apoyen económicamente estas obras de la Plaza Europa para que sea el Ayuntamiento el que gestione la obra. Y por lo tanto, como somos siempre en todas nuestras propuestas, en el último punto facultamos al señor alcalde para que pueda disponer lo necesario en orden a materializar el presente acuerdo que hoy estamos pidiendo e insistiendo a través de este pleno extraordinario, que como digo, es una oportunidad legislativa que tenemos como grupo de la oposición y en este caso un deber moral después del silencio que hemos tenido que soportar del gobierno. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor concejal de Ciudad Socialista. Buenos días a todos y a todas. Sí. Ahora creo que está bien ya, ¿eh? Por el volumen. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, primero, sí, es verdad que esto tiene todo el derecho, en este caso el grupo de la oposición, a proponer este pleno, pero estuvo con una pregunta en el pleno ordinario se hubiera resuelto. Lo voy a resolver muy rápido. La parte propositiva, sobre todo, que es la que nos interesa, de los 3 puntos, 4 que ustedes proponen en este proyecto, ya les digo que ninguno tiene, les intenta buscar el sentido, pero ninguno lo tiene. Ya les digo que no a los 3. El punto número 1, recuperar el control, el impulso, etcétera, etcétera. El proyecto ya está actualizado. La empresa contratada para tal fin ya entregó concretamente el miércoles pasado el proyecto actualizado y ahora mismo está en fase de valoración y aprobación con la ley de infraestructura política del Cabildo de Tenerife para sacar la licitación. Punto, ya está, resuelto. Punto número 2, no se falta crear ninguna comisión para algo que ya se está haciendo y con mi respuesta anterior pues ya tiene suficiente, lo tiene bastante claro y he sido bastante nítido. Y en cuanto a la financiación, pues llega tarde, porque se anunció hace varios meses que el propio Cabildo asumió la financiación del mismo. Por cierto, financiación que usted
siempre negó al área de urbanismo, no a la ACP ni a David, sino a su pueblo para que pudiéramos realizar esta obra. Pero claro, usted en la exposición de motivos ya me da como motivo precisamente para yo contestar o para yo entrar en otros temas que usted entra aquí en un popurrí de cosas mezcladas, algunas pues falsas, otras manipuladas, entre otras cosas, 9 meses de inacción o algo así pone. En estos 9 meses se han abierto 2 vías para solucionar el problema. Una posibilidad, una concesión administrativa, que usted hizo alusión antes, ¿no? Se hizo medio propio a una empresa pública, entre otras gestiones, pero se negoció para que el Cabildo asuma el proyecto, lo actualice y lo licite. Se abrieron 2 vías, se eligió la vía más rápida, menos costosa para el ayuntamiento y más beneficioso para el futuro, porque vamos a seguir teniendo la explotación del parque. Y lo que es más importante, se ha conseguido la financiación del propio Cabildo para que haya financiación que no va a salir de las arcas municipales. Por tanto, no hay parálisis, hay gestión, hay resultado, pero gestión de verdad, no hecha con un teléfono, sin documentación ni trámites administrativos. Gestión de verdad, de la compleja y de la que hay que hacer y de la que tiene resultados. Y luego, como digo, hay un popurrí de datos ahí en esta propuesta, medio mal escritos, sin conexión, y bueno, meter ahí datos para ver si confundimos y manipulamos. ¿Dónde se concluye que nuestro gobierno no gestiona? No gestiona porque, en conclusión, negocia con el Cabildo y el gobierno de Canarias para que cumplan con el puerto y destinen millones de euros al puerto. Es decir, en estos meses han destinado millones de euros para financiar el saneamiento, millones de euros para mejorar el saneamiento, millones de euros para la propia obra del parking de la Plaza Europa, millones de euros para la calle Cediño, medio millón de euros para los colegios. ¿Dónde ve o ve usted el problema? ¿Dónde ve usted el problema? Más allá de todo lo que quiera decir de alcaldes, alcaldesas, etc. ¿Dónde ve el problema de que haya millones, de que el Cabildo y el Gobierno de Canarias, no de la mano del PSOE, o no gobernado por el PSOE, inviertan millones de euros en el puerto de la Cruz? ¿Dónde está el problema? En cambio, y aprovecho los comentarios y las acusaciones que se vierten en esta exposición de motivos para decir cuántos millones se destinó el Cabildo cuando gobernaba el PSOE del 19 al 23, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, para nuestro municipio. ¿Cuántos millones de euros? Yo no lo sé exactamente, pero sí es verdad que se destinaron millones de euros para ese ecosistema cultural y creativo, que era un saco sin fondo de millones, supuestamente para la cultura. ¿Para fomentar la cultura local? No. ¿Para pagar la subvención a la calle Barlet? No. ¿Para pagar subvenciones a la banda de música? No. Que pedía los instrumentos prestados a la banda de la Perdón. ¿Para apoyar a la escuela de teatro? No. ¿Para la escuela de violines? No. ¿Para proteger el archivo municipal que estaba en un estado y que está en un estado lamentable? No. El amor por la cultura no era un amor por la cultura, sino por el dinero que invertía el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias en ese ecosistema cultural y creativo que no ha fomentado ni ha protegido nuestra cultura, más allá de permitirle a usted subirse a un escenario. En cualquier caso, le voy a dar la oportunidad ante sus compañeros, porque ante nosotros, ante mí, no tiene que demostrar nada, que usted explique cuál ha sido el destino del dinero de varias áreas del Cabildo y del Gobierno de Canarias en las áreas de cultura que usted gestionaba. Y si quiere, con toda mi generosidad, le voy a dar también la oportunidad, ya que dice que hay una parálisis, de que explique a sus compañeros también cuál es el legado de su gestión como alcalde y que le permito que ponga los resultados de su gestión también, de toda esa que ha hecho sin procedimiento, sino con el dedo. Pueden poner aquí si resolvió los problemas de la concesión de los jardines, si con la concesión del ciclo integral del agua, de la recogida de residuos, no, la concesión de la limpieza, el problema de la empresa pública, fiscalizó la empresa concesionaria del ciclo integral del agua para que hiciera su trabajo como está haciendo ahora,
gestionó las subvenciones a las asociaciones culturales, a las subvenciones a actividades sociales del municipio, organizó, digitalizó el archivo municipal. No. Aparte de subirse al escenario, ¿usted hizo algo más por su municipio? Muchas gracias, señor concejal. Tiene el segundo turno de palabra el grupo proponente. Bien, bueno, la forma más fácil, más simple y más inaudita en un pleno extraordinario para hablar del parking es hablar de Marco Antonio González Mesa. Una forma absurda ante la imposibilidad de demostrar que si la gestión del concejal de urbanismo es que el cabildo le haga el trabajo, pues chicos, nos ahorramos su sueldo. Así, y ya está, no pasa nada. Le decimos de nuevo al cabildo de Tenerife que asuma las competencias a través del Consorcio de Rehabilitación Turística y ya bueno, cerramos o le damos la oficina técnica y ya está. Pero mire, yo le decía al principio, primero porque la propuesta no la trae Marco Antonio González Mesa. Respete a las más de 6.000 personas que confiaron en este grupo municipal. Respete cuando le hablamos de la gestión no solamente de un alcalde, porque usted formó parte de 4 años del gobierno junto al PSOE y 1 año y 3 meses más después de otro mandato. Y mi gestión, le guste o no le guste, también es a de usted. Pero yo no voy a entrar en los dimes y los diretes del área de cultura, porque de otras cosas le decía a la concejala de cultura que qué bonito era haber escuchado la propuesta de promoción en Pinter, que precisamente se hizo y se puede hacer gracias a el modelo de ecosistema cultural y creativo puesto en marcha, no por Marco Antonio González Mesa, porque ha olvidado usted en ese gran proyecto para esta ciudad a la FECAR, a la cátedra de precisamente cultura de la FECAR, que forma parte de ese ecosistema cultural y creativo, a las buenas noticias cuando todos nos alegramos de que la Academia de Cine de España esté en Puerto de la Cruz y promocionemos como hacemos en la libreta de Vinted, todo eso. Y precisamente esta semana, de forma muy constructiva, lo compartía con la concejala de turismo y dice, oye, qué bien que se le dé continuidad a este trabajo que parece que solo le molesta a usted porque usted tiene una afinación más personal que de verdad con respecto a la relación de la gestión, porque sabe que en la política de subvención hemos sufrido como está sufriendo su compañero de deporte y ha sufrido. Por lo tanto, la gestión es una cosa y otra cosa. Nosotros veníamos a hacer un pleno extraordinario que hablara del parking de la Plaza Europa, que hablara de esta decisión. En su respuesta me ha dicho barajar opciones. No, mira, barajar opciones no. Es que nosotros nos fuimos a esa culpa a preguntar qué había pasado y por qué esa culpa no es medio propio del ayuntamiento, a pesar de que este pleno tomara la decisión, y es que no se han modificado los estatutos porque no se han llevado a la Junta General de la empresa pública. Y eso no lo tenían que haber respondido ustedes. Esa respuesta no la tiene que saber el Grupo Municipal Socialista indagando, investigando para conocer qué ha pasado con la decisión de esa culpa. No la tenían que haber dado ustedes. Miren, no, todavía no somos medio propio. Porque se tiene que llevar una junta que modifica los estatutos y este procedimiento, pues igual que hoy conocemos que La Laguna sí ha encargado por medio propio el parking de la Punta de Hidalgo o la gestión de acceso a su camping, oye, pues perfecto, o sea, eso es la solicitud de información que les estamos pidiendo. Yo no voy a entrar a lo que usted decía antes y ahora, porque evidentemente es otra persona. O sea, decirle y preguntarle cuánto dinero ha invertido el Cabildo y el Gobierno en los 5 años y medio que yo fui alcalde con usted en el Gobierno, quien lo debería de saber es usted, porque es que además se olvida de cuánto dinero invirtió el Estado español, porque yo se lo puedo decir, porque no hay una reforma hotelera en este municipio que no se hiciera con los fondos del Estado. Y el otro día inauguramos un hotel y ha tenido usted 4 años y medio para darse cuenta de la cifra, de la reforma de 3,5 millones del Gobierno de España, 1,5 millones para Puerto de la Cruz. Y si quieres hablamos del rescate después del COVID, donde esta ciudad recibe más de 25 millones del Gobierno de Canarias a través de los fondos de rescate del Estado y los fondos europeos. Pero también podemos hablar del Centro Insular de Deportes Acuáticos, que son más de 20 millones de inversión insular, con un gobierno de Pedro Martín al frente. Podemos hablar de la reforma del Hotel Tauro, determinada por nosotros. Podemos hablar, sí, podemos hablar de la ampliación del Jardín Botánico. Podemos hablar, si quieren. Podemos hablar de 30 años de ausencia y por primera vez proyecto y fase 5. Esto no es una cuestión que se pueda poner en duda.
Solo hay que estudiar y saberse la sigla. Y no preguntarme a mí, usted la conoce, que precisamente todo el dinero que venía para las obras municipales, si alguien tiene la posibilidad de fiscalizarla, era usted, porque todas pasaban por la oficina técnica. Porque todo lo que eran obras municipales tienen que ser informadas por el área de urbanismo, que es donde está el área de obras. Pero como digo, dentro de esta intencionalidad de hacer del pleno un pleno monográfico para hablar de Marco Antonio González Mesa o de la gestión, porque se ha dicho hasta del legado. Mire, el legado, a mí me preocupa muy poco la valoración que usted pueda hacer del mismo. Porque el legado de mi gestión en gobierno, en oposición, me la da el pueblo, que es el que me ha dado la confianza en los 3 años que he sido candidato a la alcaldía. Que por cierto, usted ha ido perdiendo esa confianza. Por lo tanto, esto no es un pleno para valorar mi gestión, es un pleno para comunicarnos lo que ha pasado. Y hoy, por ejemplo, sabemos, y fíjense que es que para la importancia de este pleno extraordinario, que es que el lunes fue la comisión informativa, y hoy en este pleno, cuando nos hemos enterado que ya está el informe y los precios actualizados del proyecto. Y si usted tuviera interés en hacernos partícipes, lo hubiese dicho el lunes en su comisión. Pero usted no es partícipe, a lo mejor se lo olvidó, o para usted no es tan importante, como ya lo tiene el cabildo. Señor González, vaya finalizando, por favor. Miren, tenía, y por eso decía que no quería hacer de este pleno un montón de preguntas. Voy a hacer una última para ver si tengo respuesta antes, después de concluir el pleno. Entiendo, aunque vayamos a delegar al cabildo, el ayuntamiento en este caso sí va a hacer un informe sobre la obra o va a ser como con otras obras municipales y que el silencio administrativo sea positivo para no informar la obra del Parque de la Plaza Europa. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo de gobierno. Buenos días, son las 8:30, ¿han desayunado? Se lo pregunto porque, bueno, la verdad es que he escuchado ciertas afirmaciones o cuestiones y me llaman poderosamente la atención. E intervengo precisamente por alusiones, por un aspecto que se ha puesto de manifiesto y que creo que conviene aclarar. Mire, ¿por qué fuimos a Sagulpa? Porque queríamos trabajar. Lo que hubiese sido fácil era quedarnos de brazos cruzados y ver cómo, por el paso de los años, una infraestructura del todo fundamental para Puerto de la Cruz, como el parking de la Plaza Europa, quedaba dormido en el sueño de los justos por su inacción, señor González. Por eso fuimos a Sagulpa como medio propio y por eso lo declaramos en tal sentido de esta casa. Luego, durante el camino, efectivamente, surgió una oportunidad que hubiese sido absolutamente irresponsable por nuestra parte si no la hubiésemos acogido. Y es la posibilidad que nos ofreció el vicepresidente del Cabildo, don López Afonso, en este caso, de poder ejecutar la actualización del proyecto, así como la reforma con financiación prácticamente en su totalidad del Cabildo, y además que ellos fuesen los que licitaran tales actuaciones. Yo creo que es del todo sumamente interesante y de agradecer que el Cabildo de Tenerife, en este sentido, nos brindase esta oportunidad. Y yo creo que es también una gran noticia para Puerto de la Cruz, puesto que también ha supuesto un ahorro económico del todo considerable a las arcas municipales que puede permitirnos invertir en otra serie de cuestiones, como por ejemplo aumentar el gasto social en esta casa, como hemos venido demostrando durante estos meses pasados. Yo, sinceramente, me he leído con sumo interés su propuesta, porque creo que ustedes, efectivamente, en su legítimo derecho, formulan iniciativas, aunque luego tenga yo mis opiniones personales al respecto. Pero, miren, yo le voy a dar un dato que creo que es del todo claro, evidente. Desde el área de aparcamientos que dirige mi compañero Felipe Rodríguez, en coordinación también con otras áreas del gobierno, como por ejemplo la que dirige mi compañero Alonso Acevedo, se han creado 240 plazas de aparcamiento gratuitos en la explanada del muelle. Yo creo que eso también es gestión. Esos también son pasos que se han venido dando y por lo tanto que avalan de que no se preocupe usted, que si es por temas de aparcamiento, este gobierno, y usted lo sabe perfectamente bien, va a seguir dando buenas noticias a esta ciudad. Miren, ¿qué es lo que solicitan ustedes? Ustedes solicitan en su primer punto recuperar el control, como si esto fuera un reino de taifa, o como si esto fuera un gobierno en el que solo hay una persona, el número uno, el que toma las decisiones. En absoluto. Este es un gobierno serio, un gobierno trabajador. Yo me atrevería a decir con orgullo el mejor gobierno que ha tenido Puerto de la Cruz en su historia democrática y que está brindando a esta ciudad muy buenas noticias.
Y por lo tanto, usted no se preocupe porque, como bien ha puesto mi compañero concejal de Ciudad Sostenible, ya hay pasos decididos. Y el primer paso es la entrega del proyecto actualizado de la obra, que nos va a permitir licitar ya en próximos días la ejecución de la obra por parte del Cabildo, asumiendo, como digo, una parte muy importante de su financiación. Segundo punto que ustedes han traído: crear una comisión especial. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? Es que ustedes registraron la propuesta el 30 de junio cuando tenían a la vuelta de la esquina un pleno ordinario. O cuando tenían a la vuelta de la esquina las comisiones ordinarias. O cuando, si usted me dice a mí que este es un ayuntamiento pequeño en cuanto a población y que se rige por un derecho distinto, como puede ser en Buenavista, en los sitios donde se celebran las comisiones cada 2 o 3 meses y los plenos así, pues todavía lo puedo entender. Pero aquí no vemos las caras. En menos de 4 semanas. Siempre. Y por lo tanto, usted tiene una doble oportunidad, tanto en la Comisión de Ciudad Sostenible como en la Comisión de Aparcamiento, de formular cuantas preguntas considere, o en el pleno ordinario. O incluso, como sabe que nosotros hacemos de manera extraoficial. Por lo tanto, es del todo inoperativo crear una comisión especial en este sentido, y yo me pregunto si para cada asunto de relevancia que este gobierno está trayendo, estas buenas noticias, ustedes van a querer crear una comisión especial ad hoc. Es del todo inoperativo y cualquiera puede sacar sus propias conclusiones sobre para qué se quiere una comisión especial. Mire, tercer punto que ustedes traen: instar al compromiso del Cabildo y del Gobierno de Carnes para apoyar económicamente. Y usted se atreve a hablar del Centro Insular de Deportes Acuáticos y del Gran Hotel Taoro. Mire, yo le invito a cualquiera de los que nos está aquí viendo, incluso veo medios de comunicación, a que ponga en Google la siguiente palabra: Pedro Martín, obra faraónica, Centro Insular de Deportes Acuáticos. Y le sale una extraordinaria nota de prensa publicada por Europa Press, donde se cuestiona por parte del líder de los socialistas en Tenerife la financiación del Centro Insular de Deportes Acuáticos. Y es gracias a la presión de los grupos políticos de por aquel entonces y de la ciudadanía cómo no se perdió esa financiación, que conviene poner de manifiesto la valentía del gobierno del mandato 2015-2019, cuando por el cierre de la piscina municipal por un fallo se optó por una solución mucho más valiente, y hoy es una realidad que está próxima a inaugurarse. Segundo punto que usted ha dicho y que conviene matizar: Gran Hotel Taoro. Yo no sé si usted conoce la plataforma de contratos del sector público, pero si uno ve lo que es una realidad, el Gran Hotel Taoro es una concesión administrativa, veremos como quien firma la adjudicación del Gran Hotel Tauro es el señor vicepresidente del Cabildo, don López Afonso, en su primera etapa como vicepresidente del Cabildo, que fue él quien lo adjudicó y fue quien se empeñó como alcalde de esta ciudad, junto con Carlos Alonso, es verdad, en sacar a concurso esta iniciativa. Por tanto, y también conviene poner de manifiesto cómo esa inversión es privada en su casi totalidad. Por tanto, ¿usted de qué me está hablando aquí? Usted también tiene la osadía de hablar del gobierno de España, de financiación. Dígame usted, ¿qué financiación ha conseguido usted para esta ciudad? Dígame usted. O sea, es que yo quiero poner en valor cómo nuestro alcalde, nada más tomar posesión, consiguió financiación del vicepresidente del Cabildo para acometer la reforma del Parque de la Plaza Europa. Y usted, con su líder, el presidente del Cabildo, agachó la cabeza cuando le pretendían robar a esta ciudad la financiación del Centro Insular de Deportes Acuáticos, o, permítame que también se lo diga, como en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, bajo el gobierno de Ángel Víctor Torres, había una partida para algo que todos los portugueses amamos y soñamos desde hace mucho tiempo, como es el muelle de Puerto de la Cruz. Y en ese momento surge un debate que se llama Fonsalía, y se quita, voy terminando, señor alcalde, se habla de Fonsalía y se retiran esos fondos y se destinan para el sur de la isla. Por lo tanto, lecciones en materia de financiación, ninguna. Lecciones en materia de gestión, ninguna. Y ustedes hacen alusión a que el Cabildo solo funciona en quitar sueldos. Bueno, entonces le vamos a quitar la competencia que ustedes tenían por aquel momento, porque había muchas gestiones que realizó el Cabildo. Insisto, hemos creado 240 plazas de aparcamiento gratuito desde que llegamos al gobierno. Vamos a crear muchas más en los próximos meses y, por lo tanto, la gestión está garantizada, como también ha expuesto mi compañero concejal de Ciudad Sostenible. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene su último turno de palabra el grupo proponente. Solo por responder a una pregunta directa que creo que le interesa a la oposición que le responde, si me permite. Sí, una... No, la respuesta a si íbamos a coordinarnos o a fiscalizar de alguna manera el proyecto de la actualización del proyecto de ejecución del parking de la Plaza Europa. No solo lo vamos a fiscalizar, sino que estamos trabajando de manera conjunta, los técnicos, en este caso de la Red de Ciudad Sostenible, con los técnicos del Cabildo. Y a la pregunta de por qué el Cabildo hace esa actualización del proyecto cuando es un contrato menor, tampoco me sorprende que ustedes no sepan que hacer 2 contratos menores sobre un mismo objeto sería una irregularidad. Entonces, para no cometer una irregularidad, que además ustedes querían hacer otro tercer contrato menor para lo mismo, y no actualizaron los precios cuando contrataron una empresa por 15.000 euros, que no actualizó los precios, el Cabildo se ofrece no solo a ejecutar la obra, o sea, a visitar la obra y a financiarla, sino también a hacer ese contrato menor para actualizar el proyecto y los precios. Gracias por su respuesta, señor concejal. Ahora sí, tiene su último turno de palabra el grupo proponente. Yo espero que pueda disponer de algunos minutos más para concluir el debate. Sabe que soy flexible de los tiempos. Proponente, que el gobierno en un momento ha estado 7 y ahora 2, que suman casi otros 10 como el primer turno. Yo la verdad que, vuelvo a decir, que es una pena que el Pleno no sirva para hablar del parking de la Plaza Europa, no sirva para hablar de los trabajadores del parking de la Plaza Europa, no sirva para realmente conocer por qué, si hubo algún contacto también de la patronal constructora para saber que Sabupa no podía construir un edificio, no es que se intentara, es que Sabupa es una empresa de gestión, no de construcción, y que por lo tanto tampoco la patronal iba a permitir que una obra de 3 millones se diera como un cargo a medio propio a una empresa de gestión. Y eso no se dice y no se cuenta porque no interesa, y porque tampoco forma parte del debate de este pleno, que es lo verdaderamente importante y donde desde este grupo de la oposición esperábamos escuchar. Mire, pues la realidad es esta, lo intentamos, nos dijeron que era posible, pero no, mira, es que resulta que Sabupa, es que también se puso en contacto con nosotros la patronal, esto es mejor que una licitación porque es una obra. Luego con la gestión vamos a ver, no sabemos, nunca nos han respondido si la intencionalidad era que realmente Sabupa luego gestionara con unos aparcamientos que habíamos recuperado para la gestión municipal, con sus empleados y con la gestión y sobre todo con los ingresos que esto significaba para el ayuntamiento. De eso no sabemos nada, pero miren, hoy sí esperaba que alguno de ustedes, especialmente el concejal, se leyera el informe desfavorable del proyecto que acabamos de actualizar. Es que el informe, en julio del 2024, o sea, el día casi después se presenta la moción de censura y por lo tanto entran ustedes y nosotros nos vamos. El informe de 2024 dice lo siguiente, mi pregunta no era ¿se va a trabajar de forma conjunta? Mi pregunta fue ¿se va a informar por la oficina técnica la actualización del proyecto? Si es sí, les comparto lo que dice el proyecto para saber qué ha hecho el gobierno en este casi un año que se va a cumplir el mes que viene después de la moción de censura. Dice, por tanto, a la vista de lo contenido en el presente informe se concluye que procede informar desfavorablemente el proyecto presentado. Quiere decir que le hemos pedido al Cabildo que informe un proyecto que este ayuntamiento informó desfavorablemente. Este es el informe, actualizar un proyecto que informó desfavorablemente. Puesto que el paso de tiempo desde la redacción dice que no se ajusta a necesidades actuales. Y ahí podríamos decir, bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay medidas de accesibilidad que son distintas, porque hay cambios normativos, legislativos, etcétera, y podríamos estar hablando de actualizaciones. Pero es lo más importante. Yo esperaba hoy realmente escuchar que sí, que el gobierno en todos esos pasos daba el paso más importante que a partir de este informe de junio del 2024 era lo que hubiésemos hecho si hubiésemos continuado en el gobierno. Que dice que a la vista de la documentación analizada, el bien carece de declaración de obra nueva. ¿Se ha hecho la declaración de la obra? Es más, dice el informe, inscripción en el registro de la propiedad. ¿Se ha registrado en la propiedad? Porque tienen ustedes un inventario. Tienen ustedes un inventario municipal que costó muchos años de gestión. En esa no gestión, ustedes solo quieren hacer ver y están empeñados en ver que no se hizo nada,
porque es que el inventario municipal pone de manifiesto lo que significa tener una referencia catastral y un bien registrado. Y resulta que el parking de la Plaza Europa ni tuvo nunca licencia de apertura como parking y está registrado como propiedad. Por lo tanto, ¿cómo vamos a recurrir al Cabildo de Tenerife para poner a disposición la titularidad de un inmueble que no tiene título? Que no existe. Esa era la respuesta del Pleno de hoy. Porque yo sí daba por hecho que se habían leído el informe desfavorable de julio del 2024, para empezar. Por lo tanto, saben además que hay una gran dificultad, y en este caso no le corresponde al área de urbanismo, porque tenía que resolverla al área de patrimonio, que este mismo informe de julio de 2024 dice además que el bien, es decir, que nuestro aparcamiento ocupa terrenos adscritos al dominio. Y ahí tenemos una gran dificultad. Y si eso es de difícil situación para resolver el proyecto actual, es mucho peor la zona de servidumbre de protección de la costa, que también tiene la plaza. Por lo tanto, este es el informe de julio del 2024. Y por eso pregunté, ¿se va a informar la oficina técnica? ¿La actualización ha sido una actualización de precio? El proyecto que se ha actualizado, también ha actualizado el proyecto y por lo tanto las zonas de dominio y de servidumbre no se van a tocar en el proyecto. Han eliminado las oficinas donde hay empleados públicos trabajando. Se va a eliminar esa oficina del proyecto para que dominio y la zona de servidumbre no diga absolutamente nada, porque es muy distinto cuando la obra se hace en esta casa que cuando se hace en otra administración. Porque para que la asuma otra administración tenemos que poner a disposición. Y saben bien ustedes lo que cuesta hasta 20 metros cuadrados cuando se va a abrir una calle o va a faltar o va a hacer una obra como la del plan de cooperación que nos costó casi 1 año y medio resolver muchas dificultades de esa obra, por ejemplo de la calle Nueva. Pero es que además la situación del inmueble no ha variado respecto a la conclusión alcanzada. Y para nosotros fue mucho más sorprendente en el 2024 también escuchar que ya había un informe el 15 de diciembre del 2020 que no teníamos en el área gestora de los aparcamientos. Y es que ya hay un informe del 2020 previo que ya alertaba de los incumplimientos en materia de protección contra incendios y nunca se comunicó. Por lo tanto, volvemos a atender de nuevo a una situación de extrema complejidad administrativa donde estamos hablando de la seguridad de las personas. Nosotros, con Grubio, estábamos muy seguros del paso que se dio para garantizar la vida de las personas, pero también permítanos que todas estas dudas, que era para lo que era el Pleno, no se hayan disipado porque el gobierno prefiere todavía seguir justificando una moción de censura después de 1 año, porque lo único que se le ha escuchado a ustedes es intentar justificar una moción de censura, un cambio de criterio en un partido que decía progresista que ahora se muere por aplaudir la gestión de Conexión Canaria del Partido Popular en el Cabildo y en el gobierno de Canarias, porque parece que no estaba contento con el Pacto de las Flores cuando gobernamos los progresistas en 4 años, donde digo, y no voy a perder ni un segundo más, porque este pleno para hablar de eso, cuando quieran ver la gestión y hacer cuentas, háganlo, porque probablemente no le dan los dedos de la mano. Gracias. Muchas gracias, señor González, y sin ánimo de alargar más el pleno, pero sí es verdad que no puedo dejar de manifestar mi estupefacción. La verdad es que me sorprende usted cada día más, y cada pleno más, porque usted haga alusión en su primera intervención a por qué necesitamos recurrir al Cabildo Ciudad de Tenerife para un contrato menor o para la ejecución de una obra. Pues mire, como bien apuntaban mis compañeros concejales, porque es nuestra obligación también como grupo de gobierno serio y operativo que las obras del municipio le cueste cuanto menos dinero mejor a todos los portuenses, y para eso se recurre a financiación externa. Por lo menos nosotros lo entendemos así, entendemos que nuestra obligación también es ir a tocar las puertas de todas las administraciones públicas para buscar esa financiación que también por derecho nos corresponde. Por lo tanto, me llama poderosamente la atención, o no, cuando también hay que tener en cuenta que usted solamente tocaba las puertas para, como bien apuntaba, conseguir financiación para lo que eran sus fiestas, tenderetes y polvorios, cosas que no eran realmente necesarias para el municipio y que han devenido de encontrarnos un municipio con muchísimas carencias a nivel de servicios, de obras y a nivel urbanístico. Por lo tanto, lo que queda bien claro y patente es que las prioridades de este gobierno son otras, y la prioridad de este gobierno es darle el impulso necesario, no solo turísticamente, que también, como es evidente, sino también en ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos y a quienes, sin lugar a dudas, nos visitan durante todo el año. Pero también, y perdóneme que le haga este matiz, ya lo hizo mi compañero concejal de Concesiones y Patrimonio, es francamente sorprendente que usted
saque pecho por el Centro Insular de Deportes Acuáticos. Usted, cuando hizo una dejación de funciones enorme como alcalde de este municipio, en detrimento de los intereses de todos los portuenses, por no ser capaz de alzar la voz a quien era en ese momento secretario general insular de su partido, quien presidía el Cabildo Insular de Tenerife, quien dijo abiertamente que esto era una obra faraónica para Puerto de la Cruz. La verdad, francamente, hay que tener poca vergüenza política para hacer esa manifestación en esta zona de pleno, y es una absoluta vergüenza y una falta de respeto enorme para sus 6.000 votantes, pero también para todos los votantes de todos los grupos políticos aquí representados. Por lo tanto, por favor, le conmino a que en futuras ocasiones, en futuros plenos, mire usted más sus palabras y sobre todo tenga respeto a sus votantes y a los votantes de todos los demás partidos políticos. Sin ir más lejos y sin alargar esto más, sometemos a votación la solicitud propuesta del Grupo Municipal Socialista. ¿Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Socialista? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Queda rechazado por la mayoría del grupo de gobierno. Sin más puntos en el orden del día, levantamos la sesión. Muchas gracias.